Bienvenidos a la plataforma de simplificación de trámites del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Fase 2, Sistema Nacional de Alimentos Procesados. Certificación sanitaria de importación. Para comenzar debes ingresar al sitio web oficial de trámites, trámites.mspas.gov.gt, para iniciar el procedimiento. Para eso se requiere un usuario y contraseña. Se ingresa las credenciales de acceso. Seguidamente se selecciona el botón azul Ingresar y se le da un clic. Se visualiza una nueva pantalla con el menú principal. Se selecciona la opción Sistema Nacional de Alimentos Procesados. Se visualiza una nueva pantalla con varias opciones. Se selecciona la opción Importaciones y Exportaciones. Se visualiza una nueva pantalla con dos submenús. En el submenú Importaciones se selecciona la opción Nueva certificación sanitaria de importación. Se visualiza una nueva pantalla con 6 pasos que se tienen que seguir. El primer paso es selección de la empresa importadora. Es requerido que la empresa importadora cuente con una licencia sanitaria de fabricante o distribuidor aprobada, excepto en donativos y consumo propio. En el apartado Nombre de la empresa importadora se selecciona la empresa. Se visualiza todos los datos de la empresa importadora automáticamente, se despliega hacia abajo y se visualiza un botón azul con la descripción Continuar. Se le da un clic, se visualiza el paso número 2, Datos de la importación. En el apartado Tipo de importación se despliega un catálogo, se selecciona el que corresponda. Se visualiza otros apartados que se requiere llenar, ya que son obligatorios. Se ingresa el número de factura, el país de origen, país de procedencia, la aduana de ingreso. Seguidamente, en la parte inferior derecha, en el botón azul Continuar, se le da un clic. Se visualiza el paso número 3, Selección de licencia. En el apartado de licencias sanitarias se da un clic y se selecciona la licencia. Automáticamente se visualiza toda la información de los demás apartados. En la parte inferior derecha se visualiza un botón azul Continuar. Se le da un clic. Se realiza el paso número 4, Datos de los productos. Se debe llenar todos los apartados ya que son obligatorios. Nombre del producto, descripción del producto, cantidad según factura, tipo de unidad de medida según factura. Se despliega un catálogo. Se debe seleccionar el correspondiente. Número de lote, fecha de vencimiento del producto. Se selecciona el icono de calendario y se elige la fecha correspondiente. Seguidamente, Agregar. Automáticamente se despliega la información ingresada abajo. Seguidamente, en la parte inferior derecha, en el botón azul Continuar, se le da un clic. Se visualiza el paso número 5, Archivos. En el apartado Archivos anteriores se encuentra precargada la licencia sanitaria de la empresa importadora. En el apartado Archivos requeridos se requiere obligatoriamente subir 3 archivos en formato PDF y con un máximo de peso de 5 MB, factura comercial, carta aclarando el fin que se le dará al producto, hoja anexo A del RTCA. Seguidamente se debe leer el texto que se encuentra en color rojo. Después de aceptar las condiciones se selecciona el cuadro gris que se encuentra en el lado inferior izquierdo y se le da un clic. Seguidamente, en la parte inferior derecha se selecciona el botón de color azul Continuar. Se visualiza el paso número 6, Pago. En el apartado Serie DRCA se selecciona y se despliega un catálogo. Se elige la opción correspondiente. En el apartado Número de recibo de pago DRCA se escribe la numeración. Hay una sección en la que se necesita subir un archivo obligatorio, el cual hace referencia al pago del recibo DRCA. Luego de subir el archivo, se debe leer el texto que se visualiza en color rojo. Una vez aceptados los términos en la parte inferior izquierda, se le da un clic al cuadro de color gris. Seguidamente, en la parte inferior derecha, en el botón azul Finalizar, se da un clic. Se visualiza una ventana con una información, la cual contiene un número de expediente que se tiene que copiar y guardar para posteriormente utilizarlo en la búsqueda del proceso de la solicitud. Seguidamente se le da clic al botón gris Cerrar. Se ha finalizado el proceso de solicitud. Para poder saber en qué estado del proceso se encuentra la solicitud, en la parte superior derecha donde se encuentra el icono de la lupa,
Con la descripción Consultas se da un clic. Se visualiza una nueva pantalla con el menú principal. Se debe seleccionar la opción Sistema Nacional de Alimentos Procesados. Se visualiza una nueva pantalla, Consultas. En el submenú Solicitudes se debe seleccionar la opción Consulta Solicitudes. Se le da un clic. Se visualiza una nueva pantalla, Consultar solicitud. Existen varios filtros los cuales podemos utilizar según nuestro criterio. En este ejemplo se utilizará el filtro de empresa solicitante. Se selecciona la empresa, seguidamente la fecha de inicio y se le da un clic en el icono de la lupa. En el apartado de resultados se despliega la información. Se visualiza varios encabezados, los cuales detallan a lo que corresponde. En el encabezado tipo de proceso se puede observar que el primer expediente, su estado actual, en esta evaluación. En el encabezado acciones se visualiza un icono en forma de ojo. Se le da un clic. Se visualiza una nueva pantalla, detalle de solicitud. Se despliega la información, datos generales y archivos. En este apartado se puede observar el estado en el cual se encuentra en evaluación. También se visualiza documentos solicitados, se detalla los nombres de los documentos y a la vez también pueden ser previsualizados dando un clic en el icono del ojo, en el encabezado Acciones. Al desplegarse hacia abajo, se encuentran los encabezados de licencias sanitarias precargadas, documentos generales. De esta forma es como se realiza la consulta del estado de las solicitudes. Si tiene alguna duda o comentario durante el proceso, por favor no dude en escribir al correo electrónico soporteregulacion@mspaz.gov.gt. Transformación Digital MESPAS. Tu salud, tu trámite, tu tiempo. Fase 2. Sistema Nacional de Alimentos Procesados, SNAP-GT.